Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es 1 de marzo de 2026 y continuamos con nuestra serie sobre el Sutra de las Montañas y las Aguas de nuestro querido Master Dogen. Así que pues vamos a retomar la lectura donde la dejamos la última vez. Así que bienvenidos. Quedo, por favor. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Tanque no qué, por favor. Dai sai geda puku Musou fuku dene Hibu nyorai kyo Koto shoshu yo Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Peku Musou Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshu Yo. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha en japonés, llamado respuesta. Namu Kye Butsu. Namu Kye Ho. Namu Kye So. Kye Butsu Muyo Son. Kye Hori Jinson. Kye Soago Son. Kye Bukkyo. Kye Hokkyo. Kye Sokkyo. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Ochariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Ochariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro.
nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va. Aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanza la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Este mantra y proclama yate, yate, para samyate, boji soaka. Anya Jinyo. Makahanya haramita chinjo. Kanji saibo sasuyojin hanya haramita jicho kengo onkai kudo isaiku yakushari shishiki fui kuku fui shiki shiki sokuze kuku sokuze chiki yu soyo chiki yakubu nyo ze shari chi ze sho hoku so fu sho fu metsu fuku fu yo fu zo fu genze koku chumu chiki mu yu so yo chiki mu genni bize shinni mu chiki chokomi soku ho mu gen kai nai chi mu i chiki gai mu mu myo yaku mu mu myo jin nai chi mu ro chi yaku mu ro chi jin mu ku chu matsu do mu chi yaku mu toku i mu cho tokko bodai satai hanya haramita ko chin mu keige ko mu uku fu onri issai tendo mu soku yone hanzan ze chubutsu e anya haramita ko toku
anukutara sanyakusan bodai kochi hanya haramita zedai jinju zedai myuju zemu jochu zemu todo chu no yo isai ku chinjitsu fu koko setsu hanya haramita shu saku setsu shu watsu yate yate hara so yate boji so aka hanya chinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora al recitar el Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keisan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Suigaku Renpo, Honorable Gudo Wafu Nichijima, y a todas las mujeres y hombres honorables a la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. Que la serenidad borre todas sus aflicciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que todos los efectos dañinos que todos los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prashna, Paramita. Sasen.
Gracias, hacemos una pausa de 5 minutos, regresamos. Por favor, muévanse un poco. Ok, bienvenidos de regreso. Vamos a continuar con nuestra charla que dejamos pendiente la vez pasada sobre el Sutra de las montañas y las aguas de nuestro maestro Dogen. Y bueno, este es un sutra que en mi autoengañadamente pensé que íbamos a poder cubrir como en una sesión, pero no. Leyéndolo me doy cuenta de la riqueza que contiene y vamos a avanzar un poco más en este texto. Y bueno, a manera de resumen, la vez anterior hablábamos de que Dogen nos enseña que las montañas y el agua son una parábola para su propia práctica de sus observaciones sobre la naturaleza. Él nos dice que las montañas y las aguas también son seres vivos y también contienen el Dharma y que es únicamente a través de la práctica de Shikantasa que podemos detenernos lo suficiente como para poder observar el movimiento de las montañas. Nuestra mente humana eh, con mucha frecuencia se aferra a juicios y uno de los juicios más comunes que todos tenemos es que las montañas son inamovibles y que no hay forma de que cambien con el paso del tiempo, ¿no? Porque uno nace y como vivimos tampoco los seres humanos, por más longevos que seamos en nuestra imaginación, para nada nos comparamos con el tiempo de vida de una montaña. Entonces, claro que hay movimientos y claro que las montañas viven y respiran y se expanden, ¿no? O colapsan también. Las montañas son tan cambiantes como tú y como yo, es solo que no podemos observarlo porque estamos muy ocupados siendo nosotros mismos y difícilmente nos detenemos un poquito como para poder observar este espectáculo que es la realidad. Las aguas también tienen esta misma naturaleza y hay que fluir con ellas, entender que también nosotros somos montañas y somos agua al mismo tiempo. Esto nos enseña que cuando tú observas montaña, montaña te observa de regreso y ambos se necesitan mutuamente para existir. Por lo tanto, no hay diferencia entre montaña y tú. Somos una sola cosa. Montaña, tú, yo, el que observa la realidad que nos observa de regreso. Y para nada están separadas como experiencias, porque es una sola experiencia. Nosotros somos los que dividimos las cosas porque tenemos esta mente que se aferra a los juicios, a las palabras, ¿no? Hay una cosa más que quiero marcar y es el lenguaje que utiliza Dogen, porque a partir del párrafo que vamos a empezar a leer hoy, se pone un poco complicado y nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque Dogen habla a través de parábolas. Y las parábolas y metáforas son muy importantes para la espiritualidad en el budismo y de hecho para otras religiones también. Cuando tenemos experiencias profundas en nuestra meditación o en nuestra práctica espiritual, a veces el lenguaje no nos alcanza para expresar lo que vivimos, lo que sentimos, ¿no? Es por eso que el arte es tan necesario para el budismo, porque hay conceptos que no puedes explicar con palabras, pero sí con pintura, o sí con música, o sí con escultura, o con caligrafía, ¿no? Las artes y el zen están íntimamente mezcladas y no hay diferencia porque necesitamos del arte para poder compartir con los demás lo que sentimos, ¿no? Y muchos maestros utilizan la palabra o la pintura o el dibujo para poder plasmar y compartir y tratar de generar este lenguaje eh, compartido sobre la espiritualidad budista. Y Dogen tiene como arte principal la palabra. Él maneja la poesía, hablaba varios idiomas, era una persona muy educada y su manera de expresar su contacto con la realidad de las cosas como son, su contacto con el Buda Dharma era a través de las parábolas. Esto quiero marcarlo porque las parábolas son importantes para el Zen y muchas veces la gente piensa que los que practicamos Zen hablamos disparates que no tienen sentido, ¿no? Y nos hacen burla en las películas, ¿no? Ya sabes, tienes estos maestros que hablan cosas como, oh, sí, la nube morada se posó sobre un tulipán en forma de dragón, y que parece que no significa nada y
Quizá no significa nada, pero ese es el punto, porque no, estas palabras no están diseñadas para explicar algo, sino solo para expresar una verdad que solo puedes penetrar a través de tu práctica espiritual. Y este es el caso de Dogen. A partir de los siguientes párrafos, Dogen recurre a las parábolas y trata de explicar conceptos que son difíciles de comprender para nosotros, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarlos. ¿Listos? Se pone salvaje. La mujer de piedra da a luz a un hijo en la noche. Esto significa que el tiempo que una mujer de piedra da a luz a un hijo es la noche. Hay piedras masculinas, piedras femeninas y piedras que no son ni masculinas ni femeninas. Ellas reparan el cielo y reparan la tierra. Hay piedras del cielo y hay piedras de la tierra. Aunque esto es dicho en un mundo ordinario, raras veces es entendido. Debemos entender la razón detrás de este dar a luz a un hijo. En el momento de dar a luz a un hijo, ¿es la madre separada del hijo? No deberíamos estudiar solamente que el nacimiento se da cuando el hijo se convierte en la madre. Deberíamos también estudiar y entender plenamente que la práctica y realización del nacimiento no se da cuando la madre se convierte en hijo. Parábolas, ¿ok? La mujer de piedra es una parábola para expresar la vacuidad, porque es algo que parece inerte, es algo que parece frío y parece sin vida. Pero a pesar de que es algo que es inefable, de todas formas produce vida. Es la fuente del todo. Entonces, la mujer de piedra es la vacuidad y el hijo es la manifestación de la vida y la sabiduría que surgen de la vacuidad. Cuando tú observas la vacuidad, estás observando a la madre de piedra. Cuando sientes la sabiduría que hay, una vez que sueltas el ego y experimentes la vacuidad en tu corazón, en tu vida espiritual, está naciendo el hijo de la mujer de piedra. Entonces, la mujer de piedra es la vacuidad, el hijo de la mujer de piedra es la sabiduría que nace en tu corazón. Entonces, esto hace que rompamos la relación lineal de causa y efecto. La mujer de piedra es la causa, el hijo el efecto. Pero la madre es la práctica de la vacuidad, el hijo es la iluminación, la sabiduría que llega, pero no son dos cosas distintas. La mujer produce al hijo, el hijo produce a la madre y se necesitan mutuamente, no se excluyen. Por lo tanto, esta es una parábola para decir que la práctica se convierte en realización y la realización se vuelve práctica. La realización es despertar al hecho de que la vacuidad es la verdadera identidad de todo lo que está en el universo y lo que nos une como seres vacíos. Entonces, aquí es como un recordatorio que nos hace Dogen de que no eres tú el que hace Sazen para obtener el despertar o llegar a la iluminación. En el momento en el que nos sentamos en Sazen, la práctica misma está dando luz a la iluminación. Práctica e iluminación son una sola cosa. Cuando tú te sientas en Sazen, te manifiestas como vacuidad y participas de la vacuidad que te rodea. Iluminación para nosotros no es un lugar al que puedas llegar, es algo que alimentamos y nutrimos con nuestra propia práctica día tras día, ¿no? No hay separación entre el esfuerzo que pones y el resultado que se busca, o el resultado que no buscas. Son la misma piedra, son la misma madre, ambos son la práctica completa. Entonces, bueno, solo para que quede explicado, la madre de piedra es la vacuidad, el hijo es la práctica y ambos no se excluyen, se necesitan, uno es causa, otro es origen, pero en algún momento hijo de piedra se va a convertir en madre o en padre también. Por lo tanto, es el eterno ciclo de causa y efecto, que están vacíos y los experimentamos únicamente cuando paramos la marcha y nos sentamos en sasa. Continúa. El gran maestro Yunmen Quanzheng ha dicho, la montaña del oriente se mueve sobre el agua. La importancia de esta expresión es que todas las montañas son la montaña del oriente y todas estas montañas orientales se mueven sobre el agua. Por lo tanto, el monte Sumero, que es el centro del universo, y las demás 9 montañas están todas
apareciéndose, están todas practicando y realizando el Dharma del Buda. Esto se llama la montaña del Oriente. Pero, ¿cómo pudo Yunmen liberarse de la piel, carne, huesos y médula de la montaña del Oriente y de la vital práctica y la realización de la montaña del Oriente? Ok, otra vez, lenguaje muy florido. La montaña del Oriente representa la totalidad de la realidad. Dogen expande esta enseñanza y nos dice que no hay una sola montaña especial, sino que todo lo que existe, incluso el centro del universo, que es el monte Sumeru, está en un estado constante de práctica. Las montañas, el centro del universo. Tú que perteneces al universo, estás en un estado constante de práctica, nunca se detiene. El Dharma está en todo lo que nos rodea. La vacuidad está en todo lo que nos rodea. La sabiduría, la perfección de la gran sabiduría Prajnaparamita está en todo lo que nos rodea. Sin embargo, no lo podemos ver a menos que te sientes, que tengas una práctica espiritual y que olvides el ego, aunque sea por un momento, y te unas a esta práctica que ya está sucediendo en el cosmos. Nos sentamos mirando la montaña nos mira, nos sentamos en el centro del universo, siendo nosotros el centro del universo, pero perteneciendo también al centro del universo, que es algo mucho más grande e inefable. Junmen, dice Dogen, no es un observador externo mirando a las montañas. Junmen es la montaña, Junmen es el centro del universo. No te puedes liberar de la montaña porque no hay separación entre montaña y tú. De la misma forma en que no te puedes separar del Dharma y tú, porque tú ya eres Dharma. No te puedes separar del maestro porque tú también eres maestro. Todo esto es para decirnos que somos una sola cosa, indivisible. Las montañas parece que tienen vida independiente y tiempos independientes. El agua parece que está separada de nosotros, pero si no me creen, revisen sus libros de biología de la primaria. Somos agua. Entonces, no hay separación. No podemos liberarnos, no podemos llegar a la iluminación porque no hay separación entre nosotros e iluminación. No hay separación entre maestro, practicante y el universo mismo. Es todo una sola cosa. ¿Qué significa para nosotros en la práctica cotidiana? Uh, no practicamos solos en el Safu. Cuando decimos todos los Budas, Bodhisattvas, Mahasattvas a lo largo del tiempo y el espacio, estamos admitiendo que en este momento estamos sentados con el Buda, estamos escuchando al Buda, a todos los patriarcas del Zen. Estamos escuchando a tus ancestros de tu familia. Quizá no recuerdes sus nombres, pero en este momento todos ellos están sentados aquí con nosotros y nos están escuchando. Y ellos me hablan a través de ti. Entonces, nunca practicamos solos. El concepto de soledad es un concepto muy humano, porque depende de un ego que se siente abandonado o que se siente relegado. Pero cuando tienes esta práctica, entonces te das cuenta de que no es soledad porque ya estás unido al todo. Nos cuesta trabajo, la soledad es difícil para los humanos. Queremos la retroalimentación de alguien que nos toque, ¿no? O que reconozca nuestra existencia, pero en este momento la Madre Tierra está reconociendo tu existencia. ¿Cómo? Porque tiene tu trasero atado a una silla a través de la fuerza de gravedad. Existes porque la Tierra te está diciendo, aquí estás. Te reconozco y te mantengo aquí, conmigo. ¿No? Es cuestión solo como de abrir el corazón y verlo y sentirlo, lejos de las etiquetas. ¿No? Entonces, no hay soledad para un practicante del Zen, porque sabes que estás en algo mucho más grande, que es el centro del universo, de un universo vacío al que perteneces, y eso ayuda mucho para sentir que no estamos solos y ayuda mucho también a disolver la ilusión de distancia. Por ejemplo, como nosotros, que somos una sangha, que literal estamos esparcidos por todo el mundo, pero estamos unidos, ¿no? Cuando caminas, cuando trabajas, cuando descansas, estás participando en la
y tal práctica de la realización de la montaña del Oriente. No hay lugar en este universo, por más que quieras esconderlo, no hay lugar en este universo donde no se manifieste el Dharma. Y lo podemos ver en cada rincón de nuestra experiencia, pero hay que bajarle unos niveles al ego para poder entender que el viento es tu maestro, que tu maestro es tu maestro, que la persona que detestas también es tu maestro. El siguiente párrafo me encanta porque encontramos a Dogen realmente enojado y nos lanza chanclas a nosotros y a todo el mundo, porque a veces cuando Dogen se ponía furibundo, no veía distinción y su chancla abarca todo. Aquí Dogen critica a los practicantes que no entienden la necesidad de sumergirse por completo en el Dharma y que solo toman el Zen como algo superficial, como por ejemplo los que dicen Zen para llamar a la tranquilidad o los que dicen practicar Zen pero en realidad no han tomado un libro de budismo en su vida, ¿no? Hay mucha gente así, dice Dogen. Actualmente, en la tierra del Gran Song, China, hay un puñado de ignorantes que han formado una muchedumbre de la cual no puede ser superada por los pocos verdaderos estudiantes. Sostienen que dichos como la montaña del oriente se mueve sobre el agua o el cuento de la hoz de Nanchuan son incomprensibles. Su idea es que cualquier dicho que tenga que ver con el pensamiento no es un dicho zen de los budas y de los ancestros, son dichos incomprensibles los dichos de los budas y ancestros. En consecuencia, afirman que el palo de Huang Bo y el rugido de Lingji, debido a que son difíciles de comprender y no pueden ser capturados por la mente, representan el gran despertar, anterior a la germinación de cualquier signo sutil. Según ellos, las frases que cortan enredos utilizadas por los sabios antiguos son incomprensibles. Aquí Dogen nos muestra un lado muy severo y está criticando mucho a las personas que piensan que los que practicamos Zen solo nos sentamos sin hacer nada y que solo decimos disparates para no enfrentar la realidad. No sé si les ha tocado, pero para mí es clásico, en particular en mi familia, dicen que el practicante de Zen es como un avestruz, ¿no? Que prefiere estar meditando que resolviendo los problemas de su vida. Y esto pasa cuando no sabes cómo funciona el budismo y mucho menos el Zen, ¿no? Entonces, Dogen aquí está criticando a quienes piensan que el Zen es simplemente decir cosas raras o vestir ropa chistosa o que hablan de la iluminación y cosas espirituales, ¿no? Dogen en particular es muy crítico de los que asumen que Zazen es solo dejar la mente en blanco y no pensar, ¿no? Los llama ignorantes y creen que solo por decir algo incomprensible como un koan ya estás practicando Zen, ¿no? Dogen aquí es fuerte porque dice que debemos entender que las palabras de los maestros tienen un sentido profundo y debe ser investigado, no descartado como incomprensible. Tienes que sentarte con estas palabras, ¿no? Un koan definitivo no está hecho solo porque sí, un koan está escrito con esta estructura para que entiendas sobre vacuidad y entiendas el Buda Dharma, pero no lo vas a hacer con la mente consciente. Necesitas sentarte en Shikantaza una y otra vez, día tras día. Y el mensaje del Dharma o de estos párrafos del propio Dogen se van a revelar ante ti cuando estés listo, cuando tengas suficiente entrenamiento, cuando tengas suficiente cultura de todo lo que hacemos en el budismo, ¿no? ¿De qué me sirve este regaño de Dogen? Bueno, es una llamada de atención para evitar la pereza mental en nuestro camino espiritual. Eh, Por desgracia, los occidentales estamos muy acostumbrados a que alguien de una religión piense por nosotros y también por desgracia tenemos muchas religiones que castigan la investigación y que castigan la inteligencia y premian la ignorancia. Hay muchas religiones así. Entonces, para Dogen esto es impensable. O sea, es que Dogen dice, tienes que sentarte e investigar. Si te ponen un Juan, si hay algo que un maestro dice y no lo entiendes, siéntate con eso en Shikantaza, investigalo, pero vívelo también. O sea, es una forma de retar las estructuras filosóficas que tenemos, ¿no?
Los seres humanos nos guiamos por muchas falacias lógicas. Si no saben qué son las falacias lógicas, por favor, investíguenlas. Son maravillosas porque explican muchas de las formas en las que uh, discutimos o nos enganchamos con significados que no tienen nada que ver. Por ego. Por ejemplo, hay una de las falacias lógicas que es atributo de autoridad. Y es una falacia lógica porque cuando encontramos a alguien que pensamos que es una autoridad, dejamos de cuestionar lo que nos está diciendo. Y esto es peligroso. Entonces muchas personas dicen, es que lo dijo tal político. Y ya, por eso se acabó la investigación y asumen como que es la verdad absoluta. O lo dijo mi mamá, o lo dijo mi maestro budista, ¿no? El atributo de autoridad es peligroso porque cancela tu inteligencia. Y Dogen está por completo en contra de estas situaciones, ¿no? Él te dice investiga. Los cons están ahí para que hagas algo con ellos. En el no hacer nada deshacen y en algún punto se van a revelar. Las palabras crípticas de un maestro budista también significan algo y no están ahí solo por azar, ¿no? Hay una intención de transmitir el Dharma, pero solo puedes llegar a ello cuando te sientes en silencio y entiendes que la raíz del Zen es Shikantaza. Dogen sigue mojado. Aquellos que hablan de esta manera nunca han conocido a un verdadero maestro y carecen del ojo de la comprensión. Son unos necios de quienes no vale la pena hablar. Ha habido muchos de estos hijos de Mara y bandas de bellacos rapados en la tierra de Song, China, en los últimos 200 o 300 años. Esto es verdaderamente lamentable porque significa la decadencia de la gran vía de los Budas y ancestros. Su entendimiento es inferior a de los Shravaka. Un Shravaka es una persona que busca la iluminación. Su entendimiento es inferior al de los Shravaka del pequeño vehículo. El pequeño vehículo es el budismo Theravada. Más necio que el de aquellos que están fuera de la vía. No son laicos, no son monjes, no son humanos, no son dioses. Son más idiotas que las bestias que estudian la vía del Buda. Lo que ustedes, los peladitos, llaman los dichos incomprensibles, es incomprensible solo para ustedes, no para los Budas y los ancestros. El mero hecho de que ustedes no comprendan los antiguos dichos no es suficiente razón para que no estudien la vía de los Budas y ancestros. Aún así, las enseñanzas del Zen fueran incomprensibles en el fondo, igual esta comprensión de ustedes sería equivocada. Esos tipos son comunes en todas las partes de la China de Song. Los he visto con mis propios ojos. Hay que tenerles lástima. No saben que el pensamiento son palabras. No saben que las palabras surgen del pensamiento. Cuando estaba en el Song me burlé de ellos, pero nunca tuvieron una explicación ni una palabra que decir en su defensa. Solo su noción falsa de lo incomprensible. ¿Quién les ha enseñado esto a ustedes? Aunque no tengan un maestro que les haya enseñado la vía natural, están alejados de la vía de manera natural. ¡Auch! Dogen va duro contra las personas que no entienden el Dharma o que pretenden entenderlo y lo descartan como una práctica inútil, ¿no? Arremete con la falta de linaje con los maestros que no saben enseñar el Dharma porque no han tenido un maestro transmitido en la iluminación del Buda. Esto no es estudio real para Shakyamuni, para Dogen, ¿no? Él dice que el pensamiento y las palabras son herramientas del Dharma, no enemigos. Los que se refugian en lo incomprensible lo hacen por incapacidad de explicar su propia experiencia, ¿no? Me he topado con muchos maestros budistas que hablan cosas crípticas, pero no tienen una práctica real, ¿no? No te enseñan con el ejemplo, entonces no pueden transmitir el Dharma. Hablan cosas raras y parecen muy místicos. Y no me hagan empezar con los maestros místicos de YouTube que se ponen un turbante y hablan con acento indio, ¿no? Um, no todos son malos, pero es cierto de que hay algunos de ellos que como que explotan el aura mística que tienen, pero en realidad no están enseñando el Dharma, o no con el ejemplo, o no de manera completa. Entonces, los que se refugian en lo incomprensible no pueden explicar el verdadero Dharma porque no practican el Dharma. La vía no es natural en el sentido de espontánea y sin esfuerzo, sino que requiere un maestro y una guía correcta. Por eso para nosotros es tan importante el linaje.
Lo tenemos en nuestros documentos de Yukai, ¿no? Tu nombre aparece ligado al de todos los patriarcas y ancestros hasta llegar a Shakyamuni Buda. Es una manera de reconocer que estamos listos para conectar con el Buda. Y esto viene a través de tu maestro, y a través de su maestro, y a través del maestro de los maestros, y así hasta llegar a Shakyamuni. Debemos tener cuidado entonces con el orgullo espiritual, ¿no? No lo sabes todo. Y si no sabes algo, investiga. Y tampoco atribuyas autoridad a alguien que habla raro, que viste chistoso, si no estás viendo en tu propia experiencia que vive con el Dharma, que estudia el Dharma, que se conduce a través del Dharma, y hay algo con lo que conectamos que no puede ser explicado con palabras, pero tú puedes reconocer a una persona que entiende el Buda Dharma, aunque ni siquiera hable. El orgullo espiritual incluye no solo el que asumimos que ya lo sabemos todo, sino asumir que no necesitas un maestro o que ya entendiste las cuatro nobles verdades y no vas a tocar un libro de budismo básico nunca en tu vida, ¿no? Porque ya llegaste a ese punto donde necesitas tu diploma. Dogen nos está diciendo aquí que debemos tener la humildad para reconocer que no comprendemos todo el Dharma y justo por eso es que no podemos detenernos. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero eso no significa que el budismo esté mal, es solo que no estamos listos para poder verlo. No podemos entonces alejarnos de la vía del Buda solo por pereza, sino debemos continuar. Y aunque en este momento no entiendas las cosas, eso no significa que en el futuro no te vayan a quedar claras. Quizá en el futuro encuentres significados que no habías visto antes, o quizá en el futuro algo que pensabas que ya habías entendido tiene algo nuevo que enseñarte. El siguiente párrafo es muy hermoso. Dogen se ha tranquilizado, se tomó un té de pasiflora y de valeriana, entonces está tranquilo y nos dice, nos deberíamos dar cuenta de que esta enseñanza de la montaña del oriente se mueve sobre el agua son los mismos huesos y la médula de los budas ancestros. Todas las aguas aparecen en el pie de la montaña del oriente y por tanto las montañas cabalgan las nubes y pasean por los cielos. Las montañas no son las cumbres de las aguas y al caminar, tanto su ascenso como su descenso ocurre sobre el agua. Las puntas de los pies de las montañas caminan sobre las aguas, poniéndose a bailar. Por lo tanto, su caminar se mueve libremente en todas las direcciones y su práctica y la realización no son no existentes. Este es un instante en la práctica de Dogen muy bello que surge cuando él está sentado observando montañas reflejándose en el lago. Y Dogen entiende con esta visión que el universo está interconectado. Para que el lago pueda reflejar la montaña necesita existir. Y para que el lago exista, el lago necesita de montaña. Montaña se nutre de las aguas del lago y la tierra, el sedimento del lago se nutre de la montaña y el agua se nutre del deshielo de la montaña en primavera. No son separados, son una sola cosa. Se sostienen mutuamente. Este es el universo interconectado. La imagen de las montañas bailando representa la libertad absoluta de la realidad cuando hemos soltado el apego de las categorías y nos damos cuenta de que sólido y líquido son palabras humanas, simplemente el universo es lo que es. La liberación viene cuando ves esto interconectado en vacuidad. Uh, ¿Te has dado cuenta por qué las personas que amas o tus amigos son tan cercanos en tu corazón? Porque son un espejo de lo que tú eres.
Las personas que están cerca de ti reflejan lo que eres, reflejan a veces lo que te hace falta y formamos alianzas y nos sentimos cómodos con ellos. Es el agua reflejando a la montaña. Tu familia, la gente que no conoces incluso, son solo espejos de un solo aspecto, de un solo Buda. Así como montaña y lago se necesitan para existir, tú necesitas también de los demás y no hay separación, no hay separación. Montaña tiene características de montaña y está bien, hace cosas de montaña. Lago tiene características de lago con su agua, que tiene características de agua. Son individuales, pero al mismo tiempo se necesitan mutuamente para poder existir. Eso es lo que pasa con la vida humana también. Aprendemos a movernos con fluidez en la vida, viviendo nuestra individualidad, pero también siendo parte de algo mucho más grande, de algo más perfecto. Y esto aplica también para los obstáculos y para las cosas que no nos gustan, ¿no? Ante un obstáculo aprendemos a fluir alrededor del obstáculo. A veces hay que moverlo con un poquito de fuerza, pero al final tenemos la misma naturaleza de las montañas y del agua en el sentido de que reflejamos la realidad y nos movemos a través de la realidad, sin dejar de ser parte de la realidad. Finalmente, para hoy, Dogen termina este párrafo diciendo: el agua no es ni fuerte ni débil, ni húmeda ni seca, ni movediza ni quieta, ni fría ni caliente, ni existe ni no existe, ni ilusión ni iluminación. El hada es más fuerte que el diamante. ¿Quién podría romperla? Derretida es más suave que la leche. ¿Quién podría romperla? Aquí Dogen nos dice que el agua es el vacío. El agua no es ni fría ni caliente, solo es agua. Frío, caliente son denominaciones inventadas por nosotros. El agua solo es lo que necesita ser. Por lo tanto, es shunyata, es vacía, es vacuidad. El agua no tiene propiedades fijas. No puedes decir que el agua es dura, pero cuando llega el invierno y se congela en el norte o muy al sur de los continentes, entonces el agua es dura, pero también es fluida, y también es vapor, y también es nube. Entonces no hay una naturaleza fija en el agua, por lo tanto es vacuidad. Esa también es nuestra propia naturaleza. No eres un ente fijo que jamás cambia a lo largo del tiempo. Eres un ser tan dinámico como el agua. Porque, por sorpresa, eres agua, eres montaña, eres monte Sumeru, el centro del universo. Con esto, Dogen dice que debemos cultivar una mente que no esté atrapada en los conceptos. No hay que definirnos como alguien fuerte o como alguien débil. Simplemente somos. A veces hay que ser fuertes, a veces está bien ser débiles, a veces está bien ser humildes y pedir ayuda, a veces hay que resolver las cosas por nosotros mismos, pero no hay una identidad sólida a la que te puedas aferrar. Y esto es justo la naturaleza inefable de la personalidad, del ego. No eres una identidad fija, cambias, eres fluido. Entonces, si el universo es fluido, ¿por qué nos aferramos tanto a que la montaña no se mueve? Cuando claramente se está moviendo. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Muy bien. Con esto es suficiente para uh, dejarlos con la mente en explosión. Gracias, Edoy. Muy bien, amigos. Preguntas. Vamos a ver. Eigetsu dice, de los ignorantes encontramos muchos en redes y tristemente más que los siguen. Por cierto, humildemente los coins me cuestan muchísimo. Ya fluyo y no me desespero. En algún punto realmente se podrán revelar. Ah, no solo pasa en redes sociales, yo creo que pasa en todos los aspectos, ¿no?
Cuando cedemos a la pereza y atribuimos la verdad a alguien más y dejamos de investigar, es un muy mal negocio para los seres humanos. A veces hay que confiar en el sabio, eso está bien, pero dejar de investigar y de cuestionar por nuestros propios medios, eso sí es lo que nos pone en riesgo, ¿no? El Zen es una religión de investigación para personas que cuestionan y que comprueban y que experimentan, ¿no? Es como lo opuesto a lo que la gente asume. Y justo esta investigación es la que te lleva solo a leer un koan y admitir con todo tu corazón que en este momento no lo entiendo y sigues adelante con tu día, pero eso no significa que el koan nunca vaya a tener una resolución. Spoiler, todos los koans son sobre vacuidad, pero no me crean. Ah, Shindo dice, de repente, parte de la enseñanza de los koans sea esa, aprender a tener paciencia y no a aferrarnos a comprender y dominar todo. Eso es correcto. Muchos de los quants, si los ves con la mente consciente, no significan nada y sí son disparates, ¿no? El punto es que la gente que no sabe asume que todo el Zen es sobre disparates y asume que no hay resolución o una comprensión de los quants, pero hay ramas completas del budismo que estudian quants, como el Rinzai, ¿no? Nosotros en Soto Zen usamos koans para explicar algo del Dharma, pero solo nos sentamos en Shikantaza. Pero hay ramas del budismo que solo estudian koans y es una práctica hermosa también. Entonces, quizá lo único que necesitamos es un poquito más de silencio para poderlo ver. Pero si te fijas, la naturaleza completa es un koan. Nadie la entiende. Por más doctorados de ciencias y de biología que tengas, honestamente nadie sabe qué es la vida. Nadie. Sabemos de qué está compuesta la vida, sabemos cómo sucede la vida, pero no sabemos qué es la vida. Nadie sabe. Estaba viendo hace unas semanas un documental sobre la fuerza de gravedad y es muy curioso porque igual que la vida, tenemos ciencias completas sobre la fuerza de gravedad. Tenemos ingeniería que estudia y que aprovecha la fuerza de gravedad. Todos los desarrollos aeroespaciales están con base en la comprensión de la fuerza de gravedad. Y eso es muy bueno y muy positivo, pero nadie sabe qué es la gravedad, cómo funciona en realidad. Hay cálculos para saber su velocidad, la atracción de los objetos, todo es del cosmos que es maravilloso, pero ¿qué es la fuerza de gravedad? ¿Por qué sucede? No sabemos. Es muy curioso. Entonces, quizá lo único que necesitamos es solo silencio y agradecer que hay fuerza de gravedad. Eso no está en los libros de física. Por cierto, ¿hace cuánto no agradecen por la fuerza de gravedad? Es maravilloso. Quedo dice, con la falacia de autoridad hay que tener cuidado de no convertirnos en contrariadores solamente. Si no estamos abiertos a escuchar a los demás y a considerar sus puntos de vista, nos convertimos en alguien similar a los terraplanistas. No ofendas a los terraplanistas. Eso es cierto. Tampoco se trata como de solo cuestionar por cuestionar, ¿no? Es solo darnos cuenta de que la falacia de autoridad viene cuando asumes que la persona, solo por la persona, tiene la razón. Y en lo que debemos enfocarnos es en el argumento y en la enseñanza, no en cómo se ve la persona. Esto es clásico, supongo que pasa en otros países, pero aquí cuando alguien está muy bien vestido, se le atribuye autoridad, ¿no? Solo por su ropa o por la calidad de cosas que porta. Y, y no se fijan en que lo que la persona está enseñando puede ser un disparate, puede ser algo peligroso. Es solo como por su look, ¿no? Que dan autoridad. Más bien eso se refiere, pero también es cierto que no podemos cuestionar solo por cuestionar, ¿no? Hay que fijarnos en el argumento de la persona. Y sobre los terraplanistas, son criaturas muy simpáticas. ¿No?
Estaba leyendo cómo explican ellos los eclipses. Léanlo, se van a divertir mucho. Eso es muy chistoso. Y creen que es cierto. Aigetsu dice, me acaba de caer el 20, realmente todo lo que fue, ha sido y será, comparte el mismo tipo de material y vacío. Compartimos algo, moléculas de algo llenas de vacío, de nada, se desintegran y vuelven a formar algo más. Puede ser obvio, pero solamente así se sintió. Bueno, esta es una de las cosas que sentimos en el Zen desde hace 1500 años, o más en el budismo, ¿no? Todo es la ley de causa y efecto manifiesta en nuestros ojos y cuesta trabajo verla cuando el ego nos estorba. Oye, unos minutos es así.
Versos de cierre, por favor. ¿Qué es eso? Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de la gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amitufu. Muchísimas gracias. Espero haya sido útil esta charla. Dogen a veces nos regaña, pero creo que son regaños virtuosos porque nos ayudan a despertar un poquito más. Así que vayan a hacer algo divertido. Olvidar lo que nos dijo Dogen y que nos ha regañado hoy. Y bueno, continuamos. Muchísimas gracias. Nos veremos por aquí mañana para Sassen y próxima semana para otro Sasuke. Gracias. Hasta pronto, amigos. Feliz día.